Mire, en la vida, amados In hermanos, life, brother and sister, para tú tener éxito, to have success, muchas veces no necesitas a Dios. you don't need a lot of God, times God. ¿Sí me entiende? Porque el ser humano fue creado con esa capacidad. He was created with this capacity. El ser humano, mire, yo cuando me toca compartir o evangelizar, Or to evangelize, yo no evangelizo a las personas diciendo, oye, llega a la iglesia, busca de Dios, or seek for God, nothing. porque ahí te va a ir bien y vas a creer. No. No, Muchas veces hasta peor les va. even worse they get to. Y empiezan a decir, ya estaba mejor. Over there I was better. Porque lo que pasa es que no han entendido que hay un mundo espiritual. There's a spiritual world. Entonces, toda persona All the persons tiene la capacidad de ser exitoso be successful sin tener a Dios. without God. Porque Dios lo formó de eso. God formed him that way. Dios lo formó con esa capacidad, That amados hermanos. capacity. Ahora, lo interesante de esto, The powerful thing about this, lo interesante es cuando uno tiene a Dios, when you have God, se hace más poderoso, you become more se hace powerful, más fuerte. become stronger, ¿Sí me entiende? Se viene a ser mejor. be better, Puedes lograr las cosas mejor. much better, Puedes encontrar el éxito de una manera más rápida. quicker way. ¿Por qué? Porque si tú permites que Dios te direccione, If you allow God to put direction in you, lo vas a lograr you're going to succeed. en cualquier área de tu vida. Which area in your life. Entonces Pedro, Peter, después de un fracaso, after a failure, lo primero que quiere hacer él the first thing he does, es conformarse. get comfortable. ¿Sí me entiende? Conformarse. Get comfortable. Como muchos de nosotros Like many of us, tenemos la mentalidad de conformarnos. see the mentality to stay comfortable. ¿Sí o no? Yes or no? Tenemos la capacidad de conformarnos. Get comfortable. Por ejemplo, For example, esto yo lo digo porque uno lo vive, ¿no? because we live it. Cuando uno está en un trabajo When you're in a job, y tiene 7, 5 años en el trabajo be 5, 10 years y there, te sale la oportunidad the opportunity comes de ganar unos 3 a 2 dólares más $3 to $4 more de lo que te están pagando, what you're paying for. la piensas para salirte You think about even leaving that place porque ya estás conforme. because you already got comfortable. Sí, hermano, ya estás conforme. You got comfortable. No, ¿y cómo voy a aprender otra vez? How am I ¿Y learning a again? quién voy a ver? Y ya con de no aprovechar la oportunidad. You didn't take advantage of the opportunity. Y tal vez te están ofreciendo más. You're offering more Tal vez te están ofreciendo un mejor tiempo A para better time. poder buscar a Dios en la iglesia, to seek the Lord para for the poder church, servirle. to serve Him, Pero no porque estás conforme, because you're comfortable. ¿sí o no? Yes or no? Eso es así, amado That's how hermano. it is, brother and sister. Yo lo viví. I lived it. Desaproveché muchas oportunidades Many opportunities. por el temor. Ay, Fear no, aquí ya me siento tranquilo. I'm here Ya sé a qué comfortable. hora entro. Puncho el Puncho. dedo, y ya sé a lo que tengo que hacer. What do you have to do? Estoy conforme. I'm comfortable. Porque viene algo nuevo, tengo que llegar a Something otro new. lugar, I have to tengo go que to the conocer place. otras personas. Know the people. Y aquí tengo que hablar inglés. Now I have ¿Y to cómo speak English. O sea, viene todos esos pensamientos, Those thoughts come entonces uno está conforme. and you stay comfortable. ¿Sí o no? Yes or no? Uno está conforme. You're comfortable. Y yo me gusta repetir mucho para la palabra específica a la cual estoy hablando, What I'm speaking para que about, usted se lleve algo. you take something. Porque si no apuntamos, If you didn't take notes, se nos olvida. you can forget about it. Pero por lo menos la palabra no te conformes. Don't get comfortable. No te conformes, no te Don't conformes. get comfortable. Cuando yo estudié música, When I studied music, lamentablemente empecé ya de adulto. so I was an adult. Y es difícil. It's very difficult. Los niños es más rápido. Kids are Es quick. difícil. It's difficult. Y más que no me consideraba que no era músico. I didn't consider myself difícil. music. It was difficult. Entonces yo tuve que empezar a ingeniármela. I started inventing it. No, pues ¿cómo me aprendo las escalas mayores? How do I learn this? Entonces me enseñaron una forma en la escuela cómo escribirlas. How to write it? Entonces esa que me enseñaron That's what it taught me. la escribí como 500 veces. Wrote like 500 times. De verdad, madre. Mire, tenía los papeles. Terminaba, los rompía a la basura. Y pasaba así. And I would be all day like that. Como 500 veces escribiendo ese mismo sistema. All that same system Para ahorita poderlo tener aquí. to obtain it here. Y podérselo mencionar hablado, sin Just escribir. talk about what I write in it. ¿Sí me entiende? You understand me? Entonces, yo tuve que crear algo para memorizármelo. I had something to memorize it. Entonces voy a repetírselo 1000 veces aquí desde el altar. Many times through the No te altar. conformes. Don't get comfortable. No te conformes. Don't get comfortable.
para este año que viene no te conformes. Don't get comfortable. Para el año 2023 necesitamos entrar con una mentalidad With the mentality en disposición A position para Dios, for God. para buscar la presencia de Dios, Seek His para presence. conquistar algo, amados To conquer hermanos. something, brothers and sisters. No nos podemos conformar. We can't stay comfortable. No importa el área, no Doesn't matter importa the area. el área que tú lo quieras poner. To put En tu vida espiritual, In your en spiritual tu life, familia, in your en tu life, empresa, in your en tu business, matrimonio, en your tus marriage, sueños. No everything. importa a donde tú tengas que poner eso. Where you have to put No that. te Don't conformes. get comfortable. No te puedes conformar. Don't get comfortable. Oh no, pues ya lo conquisté. No te puedes You conformar. can't stay comfortable. ¿Sí me entiendes? Necesitamos entrar a este año nuevo This new year, con una nueva mentalidad, new mentality. con la mentalidad de Cristo, o teniendo la capacidad de creer To believe, de que Cristo nos puede fortalecer. give us more. Pedro en esta ocasión Peter, at this situation, se estaba conformando, he was getting comfortable. ya. Pero apareció Jesús, Jesus appeared. apareció Jesucristo de Nazaret Jesus of Nazareth. y le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Hagamos algo. Let's do something. Préstame tu barca. Let me borrow the boat. Préstame tu barca porque necesito hacer algo de lo cual Dios me ha mandado a hacer. What God has sent me to do. Cuando Pedro le presta la barca, Borrow the boat. después Jesús le dice: boga mar adentro Go deeper. y tira la red. Throw down your net. Entonces Pedro dice: ¿sabes qué? Mira, ya estoy cansado de esto. Mi empresa está quebrando. My business is being Pedro era un broken. comerciante. ¿Sí me entiende? Pedro tenía una empresa de pescadería. I have a fishing business. La mayoría de los apóstoles tenían esas ondas así. Pedro tenía eso, Pedro sabía. He De ahí knew. vivía su familia. His life, family lived from Pedro tenía familia, ¿sí o no? it. Yes or no? Amados hermanos, ¿sí o no? Yes or no? Tenía una suegra, ¿no? He had a mother-in-law. Entonces, pocas palabras, tenía esposa. He had a wife. Pocas palabras, tenía hijos tal Had vez. children. Entonces Pedro tenía una familia y toda la familia dependía de las pescaderías. Depend on his business. Entonces en una ocasión viendo la película no me recuerdo cómo era, pero apareció la escena de Pedro. No sé si era algo de Jesucristo, pero apareció la escena de Pedro. Peter, Jesus' story. Y yo me Peter. recuerdo verlo que entró como a un restaurante, estaban ahí y estaban discutiendo It was an argument. porque Pedro debía mucho ya. Peter owed so Según much la money. película, la Biblia no lo dice. Pedro debía mucho. He owed Y so ya no much. hallaban qué hacer y You know, estaba frustrado he was y, no- frustrated. y ya no hallaban qué hacer. La empresa se estaba viniendo abajo. The business coming down. Pero apareció Jesucristo de Nazaret. Jesus came out, ¿Sí me entiende? Cambiándole los pensamientos, changing his thoughts, cambiándole la dirección, the direction, cambiándole la mentalidad the mentality. de no conformarse. Don't get comfortable. ¿Ven? Esto va para las redes sociales. This goes for Ahí social lo media. buscan. Escuche bien, amados hermanos, lo Hear que les this voy a out decir. very perfectly what I'm about to say. El ser humano Human tiene person, la capacidad the capacity de tener un fracaso, to have a failure o de tener un proceso, or have a process o de tener una or victoria. have a victory. Nosotros los seres humanos Us human beings tenemos la capacidad have the capacity de to pasar por esos go lugares. through those situations in Nos va a life. tocar. That's going to happen to Hay us. tiempos donde hay victoria, There's hay victories tiempos donde hay fracaso where there's y hay failures. tiempos donde hay procesos. There's process. ¿Qué es lo que significa un proceso? What does a process mean? Estar en una temporada Being in en the la season cual tú no perteneces a estar ahí. Where you're not supposed to be Eso lo there. vas a pasar. That's what you're going to Vas pass. a cruzarlo. You're gonna cross Vas a it. avanzar You're gonna hacia advance adelante. Forward. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no, amados hermanos? Yes or no, brothers and Pero sisters? usted puede obtener You could las obtain mejores victorias de su vida. the best Usted victories puede in life. obtener el peor fracaso de The su worst vida. failure in O life. usted puede estar viviendo Living el proceso más difícil more que usted difficult se puede imaginar. what you could imagine. Pero escucha esto interesante Hear this powerful thing. que Dios me regalaba. Well, God gave Escucha you. esto interesante. Hear this out. La conformidad Comfortability viene comes de una victoria, from a victory, de un fracaso a failure, o en medio de un proceso. or mid of a process. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no, amados? Yes or no? La conformidad Staying comfortable. puede venir aún cuando tú has tenido la victoria. Once we have a victory, La conformidad puede venir aún cuando has tenido un fracaso. have a failure, O te puedes sentir conforme en medio de un proceso, or mid of a en process, medio de un desierto mid of a caminando. desert walking. Cuando el rey David When the King David comete el pecado con la mujer de Urías, what came to this woman sin, se conformó. he got comfortable. Había tenido victorias. He had victories. Dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 11 más adelante
que en ese tiempo, In that time, era el tiempo que los reyes salían a pelear. the kings come to Pero battle. David se conformó David got porque comfortable. había tenido muchas He had victorias. so much victories. Él había preparado guerreros. He already prepared Él ya wars. sabía quiénes eran los peleadores. Who knew who the Él fighter ya was? sabía sus valientes. Who's Él ya valiant? sabía que había probado algún valiente y le había dicho, tengo sed, I have tengo sed, quiero un thirsty. vaso de agua, I want a cup of pero water. quiero agua de allá, del campamento de los Of filisteos. the Philistines. Y los valientes de David se meten al campamento de los filisteos, matan a todos los filisteos por traerle un vaso de agua a David. David había probado a todos sus guerreros. David sabía quién era. David sabía quién tenía a la par de él. David sabía con quiénes andaban. Who's he with? Pero se conformó. But he got comfortable. Se conformó He got comfortable. y se quedó en el palacio He stayed in the palace, viendo Netflix seeing Netflix, con los pies cruzados crossing his legs, y con no sé si tomaba aquel tiempo, no, pero con una limonada ahí with a lemonade from there, en su terraza over his top ceiling, recibiendo el sol, receiving the sun. mientras que Uría estaba en la guerra, Well, Urias was in the battle. mientras que sus guerreros estaban en la guerra. His warriors were in the battle. Y en ese conformismo And that de comfortability tantas victorias que había of tenido, victory he had, se le presentó el diablo. the devil was El presented. diablo dijo, aquí es mi oportunidad. It's my opportunity. Y ¡fum! Miró He saw a la mujer hermosa que estaba ahí the woman who was taking a shower. y cometió He made uno de sus peores errores worst en toda mistake la existencia del rey David. all of his extensions from King David. De verdad, amados. Really, brother and sister. Lea la Biblia, Read the Bible. léala. Read Está it. en Samuel. Es lo peor que él hizo, He's the worst he could have done. porque una mentira llevó a otra. A lie became Por another eso es lie. que la mentira es pecado. That's why it's lying is sin. Hay que tener cuidado. Let's be careful. Una mentira llevó a la otra. Another lie became another one. David manda a traer a Urías, Same they bring, lo emborracha y le dice, vete para tu casa. go get drunk, go home. Pero como él He knew. les enseñó bien a los guerreros. Taught him how to fight. En un tiempo dice cuando Balaán iba encima de la burra, When he was on top of the por ahí dice, Miro. por ahí dice muchas veces la burra se hace profeta y los profetas se hacen burro. the donkey became a prophet became a donkey. Dice la escritura. That's what the En este scripture says. tiempo David le estaba pasando lo mismo. He was going through the same Lo thing. que él le había enseñado a su guerrero, What he had taught his su warriors, guerrero le estaba dando una demostración a he él. was showing a lesson. ¿Cómo es posible How is it que possible? yo vaya a meterme al cuarto de mi I'll esposa go to sleep with my wife si mis amigos, if my friends si los que están conmigo with me están en la guerra? are fighting the war? Y no lo hizo. He didn't do it. Entonces David dijo, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Now what do I do here? Le metió otra borrachera, mano, Get lo another emborrachó. drunkenness. Al final no logró nada. At the end, he didn't conquer anything. Y a mí, cuando leí esa escritura, When I read the scripture, me hizo llorar. I cried. Porque se aprende muchas cosas. You learn so much things here. Número uno, la lealtad de los guerreros. The loyalty of a warrior. Dice la escritura que David David escribió una carta. wrote a letter. Escribió una carta. La envolvió. La envolvió. No sé, le puso tape, no sé qué le puso, pero. He sealed it. Y le dijo, Urías, imagino, hermano, qué cara tenía David. Look how David's Y face. Urías, llévale esto al comandante. Take this to the commander. Urías lo agarra He takes it. y se lo lleva. He takes it. ¿Sabe qué es lo que llevaba a Urías en su mano? Look what he was taking in his hand. ¿Sabe qué es lo que llevaba? Well, you know what he was carrying? La sentencia de muerte. His own death. Su propia sentencia de His muerte own death was llevaba carrying. en sus manos. He took his hand. Porque David había escrito, He was written. pon a Urías donde la batalla riesce más duro. Put him in the front of the whole battle. Ponlo ahí. Put him there. Y ahí murió. And that's how he died. Pero como Dios es Dios, God is God. y Dios no se queda con nada. God does not stay with anything. Aún lo que tú siembras, Even what you put aún in, lo que tú haces. what you do. Dios no se queda con nada. God does not stay with anything. Entonces Dios manda al profeta Natán. It says the prophet Nathan. Y como los profetas, escuchen por ahí profetas, Look here, prophets. hay que aprender a hablar. To talk about it. Como los profetas tienen que saber direccionar la palabra para no dañar. To give a direction word to not hurt. Entonces le cuenta una historia a David. Tells a story to Y David. le dice, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, Does esto, this, and that. una oveja y esto, bla, bla. The sheep happens to this and this. Aquel tiene tanto, le quitó la única que tenía The only one he had y la mató para darle de comer a él. was to give food for them. David, como
como tiene la sangre caliente David, ¿no? Yeah, guerrero. Digo, ese merece muerte. He's deserved to be merece dead. muerte. Prophet. Varón, Man, ese eres tú. that is you. Ese eres tú. That is you. No, yo creo que las piernas se le aguadaron a David. I know his legs, everything got weakened. Se le aguadaron a David. Entonces David toma la decisión porque Dios es tan misericordioso que le Also dice, mercy. te voy a dar, ¿qué es lo que tú quieres escoger? What do you want to choose? ¿Que te juzguen los hombres Judged by man o que te juzgue Dios? or let God be judged you? Bueno, él escogió el camino de Dios. He chose God's way. Entonces, ¿qué hizo Dios? Look what God did. Hay consecuencias. There's consequences. ¿Sí me entienden? El niño The child que David iba a tener was going to have no nació, was murió. not born. It died. Murió. He died. Murió, amados. He died. ¿Sí me entienden? Es impresionante esta historia. So powerful, the story. Solo Only por tener una vida de victoria. of victory. Porque David era victorioso, hermano. David was very victorious. ¿Sí o no? Yes or no? Dice la escritura que por ahí le hicieron un canto. He made us sing. Le crearon un canto. They made a song for him. Le dijeron que Saúl mataba a 1000 y David a sus 10,000. Saul only killed thousands while hicieron David un killed his canto. 10,000s. David mataba a 1000 y Saúl a sus 10,000. Saul only 1,000, David David's era un 10,000s. hombre He was a man que vivía de victoria en victoria. of victory upon victory. De victoria en victoria. And victory upon victory. ¿Sí me está entendiendo? Are No? you understanding me? Imagínense qué poderoso esto. Imagine how powerful this is. De victoria en victoria. And victory upon victory. Y por tener tanta victoria, To have so much victory, se conformó. he got comfortable. Y el conformarse And being comfortable, le hizo pasar todo lo que usted está viendo. you see everything O what you todo read, lo que usted escuchó. or what you've just heard. ¿Sí o no? Yes or no? Se metió con una mujer equivocada. Got on the wrong woman, Mandó a matar a un hombre. killed a man, Se murió su hijo. children. Amados hermanos. Y ahí vienen cosas más grandes. And more things come. Dios no le permitió construir casa para él. He didn't become a house for them. Sí, es que así pasa, amado hermano. So it happens, brother and sister. Entonces yo vengo a decirte en esta hora, I'm come to tell you this night, no te conformes. don't get comfortable. No te conformes. Don't get comfortable. Es que, Padre, gracias. Ya estamos aquí en este lugar. I'm here in this place. Wow. Wow. Abriste las puertas. Y bien conformado, ahí ya no ora. You don't Está pray no more. tranquilo. No, ¿qué es eso? What is that? Ya no hay que Let's conformarse. stay comfortable no more. ¿Sí me entiendes? Que la victoria The no te victory. hagan que tú te conformes. You stay comfortable. ¿Sí o no? Yes or no? Por ejemplo, For example, estamos bien de salud. we're good of health, Conformes. comfortable. Espérate que Dios te mande un proceso. Know what you go through a process. Que el doctor te asuste. Doctor scares you. Y que diga, esto y esto y esto. This, and this, and that. Ahí vas a levantar. Ay, pastor, ore por mí. Pray for me. Hay oración. ¿Dónde hay intercesión? Where? ¿Dónde hay oración? Where's prayer? Ahí sí. That's what it is. Te saliste de la conformidad. Came out the comfortability. ¿Sí me está entendiendo o no? O sea, es interesante estas cosas, amor. It's so powerful, these things. Y mire, estamos en diciembre 31. We're December 31st. Yo quiero que esto no se le olvide y entremos al año que viene To the end con of una diferente mentalidad de no With the conformarnos. mentality, don't get comfortable. Hoy yo tengo ya mi carro. I have my car. No te conformes, Don't get comfortable. porque puede pasar algo y no lo vas a poder pagar. You're not able to pay for it. No te conformes. Don't get comfortable. O sea, yo estoy hablando de la victoria. I'm talking about the ¿Qué victories. victoria tú tienes? What victories you ¿Qué es lo have? que tú has tenido? What you have ¿Qué es lo que done? tú has logrado en la vida? What you pray in Que your te life? quieres conformar. Stay comfortable. Si todavía hay sueños que cumplir. There's dreams to Todavía complete. hay cosas que Dios ha hablado que hay que cumplir. Todavía hay cosas que tenemos que lograr. We have to ¿Por qué conquer. tú te puedes Why conformar? can't you stay comfortable? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué te quieres conformar? Why do you want to stay comfortable for it? Cuando Dios le habla He speaks to y him. le dice, Padre de multitudes, Father, vas a multitude. tener un hijo. You're gonna have a child. Estaban bien conformes. ¿No? He was so comfortable. Su esposa hasta se ríe. His wife was even laughing. Ay, ya estoy vieja. I'm already old. Ya ni ganas tengo. I don't even have strength no more. Estaban conformes. They were comfortable. O sea, ya tenían todo. Las tiendas tenían. Estaban en victoria. They were Tenían in todo. victory, everything. Pero Dios le estaba dando algo más. He was giving something more, Algo más grande. more bigger. Padre de multitudes. Father of multitude. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios
Muchas veces va a entrar a tu vida para sacarte de la conformidad. God will come in your life to take comfortability out of your life. ¿Me escuchó? You hear me? Para sacarte de la Take conformidad. off the La verdad, amados hermanos. brother, sister, honestly, No sé si usted me está I entendiendo. don't know if you're understanding me tonight. Pero es que habemos personas There's que people, como ya obtuviste algo, you obtain something, como ya tienes una victoria, you pues have a victory, relajado ya, tranquilo. relax. No, amados hermanos, no te puedes conformar. You can't stay comfortable. Lamentablemente, Sadly, lo voy a hablar porque yo vengo de ahí. because I've lived from there. En mi país, In my country, bueno, yo cuando fui, no me acuerdo, hace como 6 años, creo, me recuerdo bien. around 6 years, he says. Estuve en la capital, como en 4, Tela, Progreso, San Pedro, como en 5 ciudades estuve ahí. Like in 5 cities I was in. Y en ninguna de las ciudades And in none of the cities, tú te puedes relajar. you can't relax. Tú entras a un restaurante, no te atrevas a poner el teléfono. You don't even dare to put la your bolsa. telephone, your hands. Si entran a asaltar aquí, ¿por dónde me voy? A aquella puerta, pam, pam, este es el baño. No te puedes conformar. You can't comfortable. No te puedes relajar, amados Can't hermanos. relax. No te permite, ese país no te permite. They didn't relax you. Porque hay muchos asesinatos. There were so many Hay kills. muchos problemas, There's a serios. lot of problems, No serious. te puedes conformar. You can't stay comfortable. ¿Sí me entiendes? No te puedes relajar. Can't relax yourself. Entonces no hay que conformarnos. It's not stay comfortable. Ahora, el proceso también The te puede process traer too. confort. No, pues, ya, ni modo. Oh, it doesn't matter. Ya, el doctor ya dijo, Doctor already said it, he says. ni modo. Of course, what's the point? El proceso te The puede conformar. process could make you comfortable. Jesús cuando estuvo en el desierto nunca se conformó. Jesus, who was in the desert, couldn't stay Él comfortable. sabía que después de 40 noches y 40 días iba a salir de ahí en el poder. We come with the power. Con el poder. With the power. Él no se conformó ahí, tranquilo. You relax in there. Nadie me quiere. No one wants me. No importa. Relajado. No, no te Relax. conformes. Don't get comfortable. No. No. Ahora, en el fracaso también. In the failure as well. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Put in this. Una persona choca con el carro. A person crashed with another person. Viene el susto. Scare. Viene todo ahí. Pero ya en un de repente, en 5 o 10 minutos, And usted tiene que afterward- relajarse, ¿no? Ok, ya ni modo. Okay, no matter what. La aseguranza, usted ya se conformó con eso. You already got comfortable with that. Pero eso no te va a permitir Does that allow you? a que dejes el carro así. Leave the car like that. Y mucho menos no pagarle al otro. Don't pay the other one. No, Dios mío. No te puedes conformar. You can't stay comfortable. Tienes que accionar algo Action is something, y hacer el trabajo que and tienes to que do the hacer. work what you have to do. ¿Sí o no? Yes or no? Amados hermanos, Brother and sister, espero que usted me haya entendido esta noche. understand this night. Ya para terminar, vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, John chapter 21, versículo 1 al 10. 1 to 10. Juan capítulo 21, versículo 1 al 10. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, ¿verdad? God is faithful. ¿Ya lo tiene listo, amados hermanos? Ahorita con el teléfono es más rápido. ¿Sí o no? Juan capítulo 21, verso 1 dice así la escritura. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Jesus again appeared to the disciples at the Sea of Galilee. This is how he appeared. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Canaán de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. There were several disciples there with Simon Peter, Thomas the twin named, Nathan from Cain from Galilee, and the son of Jezebel, the 2 other disciples. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Simon also said again, let's go fishing. Well, we'll come too, they said. So they went out in the boats and didn't catch anything all night. Versículo 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Well, at the dawn, Jesus was standing at the beach with the disciples and they couldn't see it was him. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. They replied, fellas, do you have something to catch for eat today? They replied, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Then he said to throw the net to the other right side of the boat, you'll get some.
So as they heard, they did, and they caught many fishes in their net. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Then the disciple that loved Jesus said to Peter, Lord, he is the Lord. Then when Simon heard that he was the Lord, he put on the tunic, stripped down from the work, jumped into the water, and hurried to the shore. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. And the others stayed in the boat, loaded with net was stored on the shore. They were all about 100 yards from shore. Los últimos dos versículos dicen así: y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Then they went and found some breakfast waiting for them, cooking fish over charcoal of fire and some bread. Bring some of the fishes you caught, Jesus said. Peter y los discípulos que estaban ahí disciples that were there, pasaban un proceso muy duro. A very hard process. Pasaban un proceso muy duro. A very hard process. ¿Sabe cuál proceso? What was the process? A su maestro To his teacher. lo habían matado. They have killed him. A su maestro lo habían matado. They killed his teacher. Estaban pasando un proceso muy difícil. Going through a difficult time. ¿Por qué? Why? Porque el que les había enseñado, Who had taught them, el que los había llamado, who have called them, con el que habían caminado, walked with, lo habían matado. they have killed them. Y para Pedro And for Peter, era más duro. it was difficult. Para Pedro era mucho más difícil So much difficult. que cualquiera de los discípulos que estaban ahí. What the disciples that was there, Aún de aquel que se recostaba en el pecho del maestro. even though who laid down the chest. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué, amado hermano? You know why? Porque Pedro lo negó 3 veces. Because Peter denied him 3 times. Porque Pedro lo negó 3 veces. Because Peter denied him 3 times. Imagínense en este tiempo, Pedro. Imagine Peter this time. No, hubiera sido alguien de este tiempo. Around this time, Se encierra en el cuarto, pone todo oscuro put all sleep, y depresión. get depression. O sea, no estoy hablando mal de eso, I'm not talking bad about it, porque la gente pasa por eso. because people go through that. Pero cada persona, según la Escritura, According to the hay que scripture, hablar la palabra. La Escritura dice que Dios no pone carga en alguien you put the weight on someone que no lo pueda llevar, he can't take que it. no lo pueda soportar. You can't hold it. Entonces el proceso, The process. cualquier cosa que vamos a vivir, What you're going es through. porque Dios nos ha dado la capacidad Give the capacity de salir vencedores to get y victors, poder avanzar hacia to adelante. advance forward. Tal vez Maybe el discípulo que dormía en el pecho del maestro, el discípulo amado, the lovable si one, negaba a Jesús, if he denied Jesus, tal vez él himself, podía pasar lo mismo que Judas, same thing as Judas, matarse. killed himself. Pero lo vivió Pedro. Peter lived it. ¿Saben por qué? You know why? Es porque Pedro era carácter muy fuerte, hermano. He was strong attitude. Ese Pedro era bravo. He was mad. Botó la oreja a alguien He ahí. cut someone's ear. ¿Sí me entiendes? A mí me impacta la vida de Pedro y Peter's lo he life. dicho como muchas veces, ¿verdad? Pero espero en Dios que este año termine el libro. Hopefully I finish the book. Son pocos capítulos hablando de la vida de Pedro. It's a little bit of Peter's life. Porque Pedro estuvo casi en todas, miren, en las ocasiones buenas y malas. Good and bad occasions. Ahí estuvo Pedro ahí. Peter was there. El maestro le dice, Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Who do you think I am? No, pues la gente dice que tú eres Elías y que esto lo otro. Elijah, you're this and No, that. pero ustedes, ¿qué creen ustedes? Y todos no hallaban qué hacer, ¿no? Entonces Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios You're the Son of viviente. God, of the living God. Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, That was real. sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí o no? Versículo más adelante, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Sé que Pedro estaba metido en todo, He mano. was involved in everything. En lo bueno, estaba metido en todo. He was in everything. O sea, Pedro tenía un carácter fuerte. He was strong character. Entonces, Dios le puso esa prueba a él ahí, Put this test to him. que lo iba a negar 3 veces. Denied him 3 times. Porque sabía que Pedro aún en medio del proceso Middle of the process. no se iba a matar, Killed himself. no iba a saber soportar eso. Hold this thing. Entonces ellos estaban pasando por un proceso difícil. Very difficult process.
Cuando Pedro está viviendo el proceso He's living this process. o el fracaso, porque Pedro le dijo a Jesús, Told Jesus, no, que esto no te acontezca. it doesn't happen to you. No, yo voy contigo. I'm with you. Jesús le dio duro. Give him a heart. Entonces, porque Pedro no quería que muriera Jesús. They want Jesus to die. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando Pedro está viviendo esto, When Peter's living this situation, Pedro se conforma you nuevamente. get comfortable once again. Entra la conformidad. The comfortability enters Porque el again. proceso te va a llevar a la conformidad. Because the muchas process veces. will get you to the comfortability. ¿Sabe por qué yo le estoy diciendo a usted que Pedro entra a la You conformidad? know why I'm telling you this? To get to comfortability? Porque regresa a hacer lo mismo que era antes. He comes back to do what he used to do before. Regresa a seguir pescando. Keeps on fishing. Regresa a su vida cotidiana. All his regular Y lo life. más interesante de Pedro, And the most thing about que tenía la Jesus, capacidad de ser un líder muy fuerte, strong leader. que aún los discípulos que andaban con The Jesús disciples, it was to him. lo siguieron a él. They follow him. Vamos nosotros contigo también a I'm pescar. going with you too. Lo siguieron a él. They follow him. ¿Sí me entiende? Ahora, But now, yo quiero decirte algo. I want to tell you something. Yo quiero decirte algo. I want to tell you something. Jesús tiene la capacidad Jesus has the capacity de volverte a hacer el milagro otra to do the vez. same the miracle to you again. Jesús tiene la capacidad Capacity de volver a hacerte el milagro otra vez. to do you the miracle again. Y quiero profetizarte sobre tu vida que este año que viene, This year that's lo coming, que no lograste este 2022, el what que you viene couldn't- lo vas a you're lograr. going to conquer it. Pon meta, pon algo. Put something. Algo que lo vas a lograr, que You're lo, gonna que lo conquer vas a obtener. You can obtain it. No te conformes. Don't get comfortable. No, este año no lo logré. I didn't come. Este año no, ya, no creo que lo haga. No te Don't conformes. get comfortable. Todavía cree. Start believing. Cree que el año que viene lo puedes lograr. You could conquer it Lo again. puedes hacer. You could do it. ¿Sí me está escuchando o no? Verso 9. Verse 9. Dice así la escritura. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. When they got and found the breakfast was waiting for them, they found a cooking fish over the charcoal fire and some bread. Quiero decirle algo I want to say something de parte de Dios. from part of God. Si el año que viviste ahorita, que estamos viviendo, que The estamos a year- punto de terminarlo, We're about to finish it. tú viste la pesca milagrosa, You saw the miracle fish. viste un milagro, viste algo. You see everything. El año que viene lo vas a volver a ver. You're going to be able to see it again. Lo vas a volver a ver. You're going to see it again. Usted me está escuchando, ¿no? Lo vas a volver a ver. You're able to see Si lo it again. viviste una vez, lo puedes volver a vivir If you otra lived vez. it, you lived it again twice. Porque Jesús nunca nos va a dejar. Jesus will never leave us. Siempre va a estar con nosotros. Algo que me impacta a mí y que es impresionante ver Something powerful to see. es que Jesús dice la escritura que tenía brasas ahí puestas. We had fishes there already. O sea, Él no te va a dejar, amados hermanos. He's not going to leave you. Él no nos va a dejar. He's not going to leave you. ¿Sí me entiende? Amados hermanos, Brother and sister, yo quiero creer que cada uno de ustedes es parte de esta iglesia. I want to believe each one of Y you le is part quiero of the church. declarar a la iglesia Jesús León el I Cordero. want to declare Quiero profetizarle a la iglesia Jesús León el I Cordero want to prophesy. que el año que viene no se va a acabar la brasa, Does the no fish se va a not acabar come? el pez, Or the no se va a bread? acabar el pan. Or charcoal? Vamos a estar moviéndonos en esas tres dimensiones We're moving poderosas. that powerful. Vamos a estar moviendo en las tres dimensiones In the que tiene dimension. nuestro amado Señor Jesucristo. Jesus Christ. Las brasas representan el fuego The del fire. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Representan el fuego que vamos a estarnos moviendo porque no se puede apagar el fuego en el altar. No se puede apagar, tiene que haber brasa. Amados hermanos, si hay ceniza, If solo va a haber there- humo. you never Pero gonna see- Jesús dice que había brasa. There was La brasa, ¿qué significa la brasa? Que hay algo prendido continuamente, continue que no on se there. apaga. It's not gonna turn Yo on. le profetizo a la iglesia I Jesús prophesy León el Cordero to the church. que el año que viene no va a faltar brasa, There's not no va a gonna be faltar fire, pez, no va a fishes, faltar pan. or bread. Alguien nos va a sostener. Something's gonna sustain Alguien, you. Dios va a Someone enviar a alguien a sostenernos to hold de you. una manera sobrenatural, All supernatural. de una manera poderosa. Super powerful. Usted está aquí, Are you amados here, hermanos. brother and sister? Esa es la palabra que quería compartirle I en want to esta share hora tonight de parte de Dios, from amados. God. No nos conformemos. Don't get comfortable. ¿Sí me entienden? No nos conformemos. Let's not stay comfortable. ¿Sabe por qué le digo eso? You know why I'm telling you this? Porque Jesús habla con ellos en el versículo 9, ¿verdad? Verse 9. Dice la escritura que Jesús tiene brasa, He has charcoal. que tiene peces Has fishes. y que tiene pan. Has bread. Pero en el versículo 10 les dice, He says them. vayan a traer del pescado que ustedes agarraron. Bring the fish that you just caught. En pocas palabras,
Nos toca hacer algo. It's tough to do something. No podemos ahí, ok, Jesús. No, nos toca hacer algo. It's tough to do something. Jesús los mandó a hey, Jesús, ese pescado no iba a alcanzar, amado hermano. That fish is not going to be enough. Un pedacito cada uno. A little piece each other. No, Jesús le dijo, no. Miren, Look, les estoy enseñando I'm teaching you guys. que si ustedes creen en mí, You believe in me? si ustedes creen en mí, You believe in me? no sé si usted está aquí. El que creyera en mí, dice Who believe Jesucristo, in me? aunque esté muerto vivirá. Even you're dead, you'll be alive. Aunque esté muerto vivirá. You'll be dead, you'll be alive. Jesús le está enseñando a ellos, le está enseñando que ellos tienen que seguirle creyendo lo que él hace. He has to believe what he's been done. ¿Sí me entiende? ¿Por qué Jesús se le aparece a los discípulos otra vez? Why the period again? Hay mucha tela que cortar ahí There's so much to cut there. y podemos quedarnos otra media hora más Talk compartiéndole more de eso. about that. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque Jesús se le apareció, número uno, para establecer, número dos, para guiarlo. Hay muchas cosas. So many things. Para enviarlo al día al Pentecostés. To the day En of el the libro de los Pentecost. Hechos, capítulo 2, descendió el Espíritu Santo. The send of the Holy Spirit. ¿Sí me entiende? O sea, apareció para formar algo, To form something. para enseñarles algo. To show something. Pero en este momento lo que estamos leyendo What we're living. les enseñó You show them. que si creyeran en Él, You believe in him. siempre iba a haber pescado, There's always going to be fish. siempre iba a haber pan, There's always going to be bread. siempre iba a haber brasa. There's always going to be fire. Les hizo el milagro dos veces. He did the same miracle twice. Una cuando Once. Él caminó When he walked, con ellos ahí, Walk y with otra them. cuando Jesús resucitó. when he resurrected. Porque en esta ocasión Jesús ya había resucitado. Jesus already had Se les resurrected. apareció de nuevo. Again. ¿Sí me entienden? Y estuvo con Él hasta que lo vieron que subió, descendió Until al he saw cielo. one up in heaven. Así que, amados hermanos, diga conmigo: Say with me. este año no me voy a conformar. This year I'm not going to stay Pero comfortable. dígalo, amado hermano, diga: este año no me voy a I'm conformar. not going to stay comfortable. Repítalo, amado hermano, repítalo hasta que yo mire a cada uno de ustedes. Ahorita no está oscuro aquí, yo les puedo ver bien la cara. I can see Diga, everybody. no, este año This que year, viene no me let's voy go. a conformar. I'm not gonna stay El comfortable. año 2023 no me voy a I'm conformar. not going to get comfortable. Voy a ver la gloria de Dios moverse en See mi the glory of casa. God move Voy a out. ver la gloria de Dios moverse en mi vida, In en mi my life, trabajo, my en mi job, carro, my car. donde quiera que yo esté. Wherever Voy a I ver go. la presencia de Dios The presence of God. direccionándome para tomar las mejores decisiones.